Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de periodismo deportivo y en particular de escuelas y, bueno, institutos que ofrecen la preparación profesional que muchas personas necesitan o que la industria también necesita. ¿Qué ocurre con aquellos eh, profesionales de la comunicación? Unos estudian como tal ciencias de la comunicación, aprenden a manejar las cámaras, el uso del micrófono, empiezan a darse cuenta que su imagen es importantísimo para su trabajo, pues es de alguna manera lo que contribuye a un grado de confianza para la persona que consume los contenidos. Así que podría ser que no solo estén vendiendo productos y servicios, sino también estén vendiendo ese grado de confianza y de empatía, ese grado humano que difícilmente se obtiene solo con las máquinas. Existen, como te decía, escuelas que como tal dan una licenciatura, una carrera universitaria con respecto al periodismo. Y después se especializan en periodismo deportivo como una subespecialidad o como una especialidad. Hay gente que estudia comunicación o ciencias de la comunicación. Y como tal, hay otras personas que estudian radio y televisión con tal de estar adentro de aquello que les puede llegar a apasionar, que es justo estos deportes. Escuelas, creo que muchísimas. Te voy a citar el caso de México, pero seguramente puedes trasladarlo a muchas escuelas. Una, tienen que tener el aval de la institución que regula la educación pública y privada de tu país. No se vale no tener este aval, porque eventualmente correrías el riesgo tanto de desperdiciar tu dinero como en su momento que los contenidos y las situaciones que ocurran ahí sean anómalas. Nadie te respaldará y si en algún momento quieres emigrar al extranjero, si en algún momento necesitas ser, por ejemplo, algún beneficio como un seguro de vida, un préstamo bancario, si no tienes esta certificación, por supuesto, habrá ciertas consecuencias. Muchos prometen las visitas a los campos de entrenamiento para realizar entrevistas con los ídolos. Por supuesto, deberán de ver diferentes deportes para, por ejemplo, empezarse a empapar desde el principio. Esa es una de las características de la mayoría. Los planes de estudio normalmente duran 2, 3 o 4 años de duración y brindan una completa formación en periodismo deportivo, cultura general y un profundo entendimiento del mundo del deporte y de su industria. Talleres de entrenamiento profesional, así como diversos convenios. Los profesores suelen ser muchos experiodistas deportivos que a partir de su expertise, en ocasiones un tanto empírico, empezaron a desarrollar esos puntos clave que necesitaba la industria. Por ejemplo, la gestión de la voz, el transmitir emociones, la imagen, el trabajo de investigación, por lo que muchos de los planes de estudio revelan, por ejemplo, antropología e historia tanto del arte como la filosofía. Prácticas periodísticas, periodismo político, porque no es lo mismo, o incluso están relacionados con cultura popular, sociología, psicología, gestión ahora del Internet, talleres de radio, talleres de televisión, una situación de deportes mucho más complejos como podrían ser el tenis, el rugby, el golf. Por supuesto, luego hay secciones de olimpismo o
o deportes olímpicos, y deportes federados, pues es una rama muy diferente. Boxeo, básquetbol, automovilismo y por supuesto, creo que por lo que varios o la mayoría se meten a estas escuelas, que es boxeo, básquetbol y los deportes como el fútbol americano y el fútbol soccer. Información sobre ética, derecho, eh, taller de edición de algunos flyers y de algunas formas de comunicar, investigación periodística, por supuesto, pero ¿cuáles son esas escuelas? Y te decía que en México existen algunas. Por ejemplo, seguramente has escuchado del Instituto José Ramón Fernández. ¿Quién es José Ramón Fernández? Si tú pones un nombre, te aparecerá un señor ya de edad avanzada que durante años, 20, 30, 40 años, ha dedicado su vida a los medios de comunicación. Se dio cuenta en algún momento que era importante la profesionalización y aparte de generar dinero con su instituto, que lleva su nombre y que le da un respaldo de ser tal vez una de las figuras más importantes e icónicas de esta rama de la comunicación. Su instituto es uno de los más conocidos en la formación de profesionales respecto al periodismo deportivo. Está, por ejemplo, la universidad, o bueno, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que pasa una situación muy similar a la que está viviendo el Instituto José Ramón. Es una escuela que lleva a muchos a entender el periodismo, que lleva a entender el, el deporte, pero desde la formación de aquellos que lo comunican. Por supuesto, universidades como la UVM tienen una sección, la Universidad Intercontinental tiene también su sección. Incluso la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su sección de comunicación y periodismo. La Escuela de Radio y de Televisión Raúl del Campo. Seguramente has escuchado esta situación, pero en tu país voy a citar un ejemplo de cuando pones en el buscador Escuela de Periodismo Deportivo, incluso aparecen escuelas en España y en Argentina. Son las primeras que te aparecen. ¿Por qué es tan importante la profesionalización y la carrera? Algunos licenciatura, otros una carrera técnica o una carrera para formar a alguien inmediatamente especializado en ciertas áreas para mejorar la calidad. Eso no significa que en algún momento los intereses económicos superen el trabajo periodístico, porque como tú lo sabes, existe una especie de ley mordaza, esa donde hablas y esos intereses políticos, sociales y económicos, incluso de organizaciones delincuenciales, se verían afectadas. ¿Por qué? Porque revelas nexos, por ejemplo, entre el crimen y la política. Revelarías el desvío de fondos, desviarían la atención de asuntos más importantes por el tema del deporte. A ese grado, muchos periodistas terminan simplemente aceptando, ya sea por miedo o por seguridad, el dinero que se les ofrece por esta ley mordaza, por esta eh, especie de censura o de carencia de libertad en sus derechos para comunicarse y expresar de manera libre su opinión. Es a muchos deportistas que no les gusta escuchar la opinión de algún especialista. Una, porque con datos llegan en ocasiones a desnudar su bajo rendimiento, su mal rendimiento, algunas carencias técnicas, tácticas y en ocasiones
ciertas dificultades que tiene su personalidad para adaptarse a cierto tipo de entornos. Por ejemplo, la gestión de la ira, el enojo y la ansiedad para muchos deportistas es una situación muy interna que pertenece a su propia historia, pero influye en el mundo del deporte y en su rendimiento como profesional. Cuando un periodista deportivo, como un comunicador, expone a la luz pública estas situaciones, puede que tenga muchos seguidores, que esa nota sea muy vista, pero al deportista no le gustará. Y, por supuesto, puede orquestar una campaña de desprestigio en contra de esa comunicación. De inicio, la puede descartar, ya no volver a dar o acusar de fake news a estas noticias. Esas son de las cosas más ligeras, por así decirlo, que puede tener un periodista deportivo. Las amenazas, los gritos, los insultos, incluso la pérdida de la voz después de ser sobreexigido laboralmente. Pero si tú quieres estudiar eh, comunicación o especializarte en estudiar periodismo deportivo, te invitaría a hacer una investigación acerca de los múltiples centros que puede existir en tu país. La segunda situación es que te preguntes, después de estudiar, ¿dónde voy a aplicar mis conocimientos? Y una de mis sugerencias es que mientras estudies o antes de estudiar, empieces a crear contenido de manera paulatina para que hagas un know-how, un expertise, crees una experiencia con una comunidad y todo lo que vayas aprendiendo vaya mejorando tu sitio. Sé que hay muchísimos y miles de sitios, pero por favor encuentra tu nicho. Sé que lo que más deja en muchos países es el fútbol, pero existen otras áreas que pudieran ser muy bien comunicadas y mejorar su exposición y en consecuencia su rentabilidad, en la cual tú podrías estar como el pionero, como el líder, como el más grande, si es que te llama la atención este tipo de reconocimientos. Si quieres impulsar un deporte, es importante que también aprendas a gestionar tus emociones y tengas muy claro una situación. Necesitas tener una serie de contactos. Inteligencia social le llaman a algunos, a modo de que puedas comunicarte y puedas conseguir entrevistas, puedes conseguir algunas exclusivas o que puedas analizar y crear valor diferencial, ya sea que te contrate una empresa o ya sea que tú crees la empresa para darle empleo a otras personas. Periodismo deportivo, escuelas de la comunicación. El tema de hoy en losaficionados.com.mx. Y si quieres escuchar más acerca de nuestro contenido, visita Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, Apple Podcast iTunes, Deezer, Anchor FM, Spreaker, SoundCloud, las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram. Estamos en muchos sitios. Así ponle losaficionados.com.mx. Te envía un saludo y nos escuchamos el día de mañana.